Esta es la cuarta lección del curso Cómo estudiar la Biblia. En esta cuarta lección abordaremos el tema de la geografía e historia del Antiguo Testamento. Los materiales de este curso sobre cómo estudiar la Biblia se encuentran en un link en la descripción de este video. Ahí usted podrá descargar tanto un documento de Word que es el curso completo como el PowerPoint de esta segunda lección. Asimismo, algunas recomendaciones son las siguientes. Ese archivo de Word puede imprimirlo y puede ir llenándolo conforme vamos viendo el video. Ponga pausa entonces después de cada pregunta para que usted tenga tiempo para escribir y trate primero de decir usted la respuesta y luego la compara con la que damos en el video. Escriba entonces todas las respuestas en el folleto y así puede ir evaluando su aprendizaje. Busque usted mismo los versículos que damos, anótelos, subráyelos en su Biblia y trate de memorizarlos. Eso es algo bastante valioso y de provecho para el curso. Vamos entonces al tema. Recordemos que en la lección anterior mencionamos que los 66 libros de la Biblia fueron escritos en 3 continentes en un lapso de aproximadamente 1500 años y por unos 40 autores distintos. Esto quiere decir que cada uno de esos libros tiene un contexto geográfico e histórico distinto. En la Biblia se mencionan entonces muchos lugares y muchos personajes distintos a lo largo de todo ese tiempo, y resulta entonces útil conocer ese contexto histórico y geográfico para poder entender más lo que uno está leyendo. Y por eso es que entonces en esta lección vamos a ver un esquema básico de la geografía y de la historia alrededor de todo el contexto del Antiguo Testamento. Antes vamos a mencionar esta cita del conocido R.C. Sproul, que dice: no es cuánta Biblia sabes, es cuánta Biblia vives. Así que, bueno, estamos estudiando cómo estudiar la Biblia, pero lo más importante es luego cómo vamos a aplicarla en nuestra vida cotidiana. Recordemos esto acerca de la estructura de la Biblia. Recordemos que la Biblia tiene entonces 66 libros, de los cuales 39 pertenecen al Antiguo Testamento y los restantes 27 al Nuevo Testamento. Más adelante vamos a tener una lección con el contexto histórico y geográfico del Nuevo Testamento también. Entonces, un punto importante es reconocer los tipos de literatura. En el Antiguo Testamento vamos a hablar básicamente de 3 tipos principales de libros: los de historia, los de poesía y profecía. Entonces, para ilustrar esto, vamos a buscar unos versículos. Dice: en cada caso indique a cuál tipo de libro podría corresponder cada uno de los siguientes versículos. El primero es Génesis 37:2. Este versículo dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. El segundo versículo es Cantares 2:10, que dice: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y el tercer versículo es Joel 2:31, que dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, una vez leídos los 3 versículos, podemos observar que Génesis 37:2 incluso menciona la palabra historia y está haciendo básicamente un relato de algunos acontecimientos. Quiere decir esto que este es un versículo que pertenece a un libro que básicamente relata historia. En Génesis se empieza a relatar toda la historia de la creación, la historia inicial de la humanidad, la historia de Abraham,
de su hijo, y sus nietos, ¿verdad? De todo el resto de su familia. Entonces lo que encontramos aquí es básicamente un relato de historia, como pueden ser otros libros como Josué o Jueces, entre otros del Antiguo Testamento. Por su parte, aquí en Cantares lo que estamos viendo es algo poético. Así es que entonces libros como Cantares, como Salmos o como Proverbios son libros de poesía. Finalmente, el texto en el libro de Joel corresponde a profecía, como son los libros de Jeremías o de Isaías o de Daniel. Ahora hablemos un poco de la estructura del Antiguo Testamento. Hemos dicho que contiene 39 libros, de los cuales 17 son libros históricos. Y esta es la lista de los libros históricos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego se tienen 5 libros de poesía, que corresponden a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y finalmente 17 libros proféticos. Estos libros son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora entonces en su material complete las siguientes preguntas. Dice, el Antiguo Testamento posee un total de 39 libros, de los cuales 17 son libros de historia, 5 libros poéticos y 17 son libros proféticos. En la próxima lección haremos un trabajo similar, pero con el Nuevo Testamento. Entonces vamos ahora al tema del contexto histórico y geográfico. Entonces, con respecto a los libros de la Biblia, hemos hablado de que hay libros de historia, de profecía y poesía. Sin embargo, esto es una simplificación, porque muchas veces podemos encontrar algo de poesía en los libros históricos. Por ejemplo, en el libro del Éxodo podemos encontrar un cántico después de que se atravesó el Mar Rojo, que es muy similar a lo que sería un salmo. También podemos encontrar algo de historia en los libros proféticos. Por ejemplo, podemos encontrar algo de historia en el libro de Jeremías o en el libro de Daniel, aunque se les considera libros proféticos. El punto es, sin embargo, que cada uno de los libros encaja en una categoría que llamaríamos primaria. Completemos ahora lo siguiente. Dice, de los libros históricos del Antiguo Testamento, a los 5 primeros se les llama Pentateuco, Torá en hebreo o libros de la ley. Entonces, de los 17 libros históricos del Antiguo Testamento, a los 5 primeros les llamamos Pentateuco y corresponden básicamente a los 5 libros que escribió Moisés sobre la historia. Estos libros, entonces, puede buscarlos en su Biblia, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Veamos esta cita en Deuteronomio 31:24. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Observemos entonces que Deuteronomio 31:24 hace referencia a las palabras de esta ley. Por lo general, cuando se haga referencia a la ley, muchas veces se refiere a todo el Antiguo Testamento, pero con mucha frecuencia el énfasis es en estos primeros 5 libros. Básicamente la ley corresponde a estos 5 primeros libros. Aquí tenemos una cita de Max Anders. Max Anders es autor de un libro sobre cómo estudiar la Biblia. Y veamos lo que él dice. Mi error fue creer que todo el Antiguo Testamento era un solo relato ininterrumpido y que la historia fluiría rauda y consistentemente de un libro al siguiente hasta que todo estuviera terminado. Muchas veces, cuando una persona empieza a leer la Biblia, cae en este mismo error en el que este señor incurrió. Él decía entonces que a él se le volvió complicado la lectura de la Biblia y el estudio de la Biblia porque, bueno,
él creía que después de un libro, pues lo que seguía simplemente era continuación del anterior. Y resulta que esto no es así. Nosotros vamos a encontrar con que no siempre, en algunos casos sí, pero en muchos casos el libro que sigue no es continuación del anterior, e incluso puede ser que después de un libro incluso tengamos que el siguiente más bien se refiere a hechos que pueden estar antes en la historia, e incluso a veces nos encontramos con libros que tal vez no están claramente ubicados en un punto de la historia. Por ejemplo, los salmos, muchos salmos no necesariamente los vamos a hacer coincidir con ciertos eventos históricos. Entonces, no podemos creer que esto es una historia, digamos, lineal. Por lo tanto, es importante saber qué tipo de libro estamos leyendo y en qué momento histórico puede ubicarse aproximadamente. Dice, analice lo que señala el autor Max Anders. Dice, marque cuáles de las siguientes frases son verdaderas y cuáles falsas. Dice, todos los libros de la Biblia cuentan una historia. Cada libro es continuación del anterior. Algunos libros corresponden al mismo periodo de tiempo que otros. Es fácil seguir la historia bíblica al leer los libros de la Biblia en el orden en que aparecen en la Biblia. Entonces encontramos con que la primera es falsa. No todos los libros cuentan una historia. Por ejemplo, en Proverbios nos encontramos que no se cuenta una historia. Igual ocurre en los Salmos, no cuentan una historia. La segunda dice, cada libro es continuación del anterior. Esto sería falso también, de lo que estábamos diciendo anteriormente, de que no hay una línea de un libro hacia el siguiente. Algunos libros corresponden al mismo periodo de tiempo que otros. Esto es cierto. Algunos libros corresponden a una misma época y otros corresponden a épocas muy distintas. Y la última sería falsa también. Seguir la historia bíblica, leerlos uno tras otros, no es fácil. Realmente no podemos seguir esa línea de la historia bíblica al leer un libro tras otro. Vamos a dar un ejemplo de libros de la Biblia que no presentan un relato continuo, libro tras libro. Por ejemplo, en 2 de Samuel 12 se relata cuando el profeta Natán amonesta al rey David con respecto a su pecado con Betsabé. El Salmo 51, que está ubicado en otro libro, muchos capítulos después, muchas páginas después en su Biblia, presenta la oración de arrepentimiento de David luego de recibir la amonestación y la consecuencia de su pecado. Si buscamos estos pasajes en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 9 y el Salmo 51 versículo 4, nos encontramos con que en ambos casos el rey David expresa que pecó contra Jehová. Lo encontramos entonces en dos pasajes muy distintos, en libros diferentes de tipo distinto, pero que corresponden al mismo evento de la historia. Entonces hablemos un poco sobre los libros históricos del Antiguo Testamento, específicamente de geografía e historia. Entonces vamos a hablar un poco acerca primero de la parte geográfica, que la vamos a dividir en tres partes. Vamos a observar unos mapas donde vamos a identificar lo que vamos a llamar cuerpos de agua, o sea, ríos, lagos, mares, y luego lugares principales que son básicamente ciudades. Luego, en cuanto a la historia, vamos a hacer unas líneas de tiempo y vamos a señalar unas eras principales y sus correspondientes sucesos relevantes, para a partir de ahí poder entonces señalar los libros específicos y algunas citas bíblicas, y luego vamos a ir evaluando un poco el aprendizaje, donde se vuelve fundamental la repetición. Bien, este es un mapa mundial y en este cuadro es básicamente donde se enmarca la historia bíblica. Acercando un poco el mapa nos encontramos entonces con que esta región cercana al mar Mediterráneo es donde se encuentra la mayor parte de la historia bíblica. Sin embargo,
la historia correspondiente al Antiguo Testamento gira en torno a lo que se llama la media luna fértil o el creciente fértil, que es la zona que vemos remarcada en el mapa. Este es un territorio que abarca desde el levante mediterráneo, Mesopotamia y Persia. Toda esta zona entonces que vemos desde Egipto, que pasa por Palestina, Asiria, Mesopotamia, hasta Elam, que es Persia. Abarca un área de aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados. Y podemos observar que hay ríos, tanto el río Nilo, el río Tigris, el río Éufrates. Así es que entonces es una zona de mayor productividad que algunas zonas cercanas, como vemos ahí los desiertos, y entonces es una zona donde se podía desarrollar más la agricultura y la ganadería y por lo tanto una zona más apta para vivir. Entonces dice la pregunta, los eventos del Antiguo Testamento ocurren en la llamada media luna fértil, que es una región de aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados que va desde Egipto hasta Persia. Ahora hablemos un poco de esos cuerpos de agua. Aquí vemos nosotros el mapa y vamos a señalar entonces algunos ríos, lagos y mares que son clave para entender el contexto de la historia. Por supuesto que hay muchos otros ríos, otros mares y otras zonas que no vamos a mencionar, pero hay tal vez 9 que son clave. El primero es el mar Mediterráneo, lo vemos marcado aquí con un 1. También en la historia bíblica se le llama el mar grande. El segundo es el mar de Galilea. El mar de Galilea es entonces un lago que queda ubicado en la zona de Canaán en aquel momento. El tercero es el río Jordán, lo vemos aquí marcado con el número 3. Es este río que contacta entonces entre el mar de Galilea y el mar Muerto, que es el que tenemos marcado con el número 4. Entonces, estos tres cuerpos de agua, que sería el mar de Galilea, el río Jordán y el mar Muerto, los tres están entonces en la zona de Canaán, que es el punto central de la historia bíblica. Luego tenemos el río Nilo, que atraviesa entonces todo Egipto. El río Tigris lo hemos marcado entonces con el número 6 y el río Éufrates que lo tenemos marcado con el número 7. Esa zona entre estos dos ríos es la famosa zona de Mesopotamia. Nos encontramos con el Golfo Pérsico, marcado aquí con el número 8, que es hacia donde desembocan entonces estos ríos anteriores. Y finalmente el Mar Rojo, que lo encontramos acá entre la tierra de Egipto y Arabia. Muy bien, estos 9 cuerpos de agua, como lo hemos llamado, entonces son fundamentales para poder ubicarnos en la historia bíblica. Y vamos ahora con 9 lugares también que son clave. Vamos a marcar los lugares con letras. Entonces el primero es el huerto del Edén. La ubicación exacta del huerto del Edén es incierta, pero muy probablemente, según el relato bíblico, pueda estar aproximadamente ahí donde pusimos la A. Luego tenemos la tierra de Canaán, donde entonces se ubicó el pueblo de Israel, la nación de Israel más adelante, que es aquí donde hemos señalado con la B, donde nos encontramos entonces el mar de Galilea, el río Jordán y el mar Muerto. Luego tenemos a Jerusalén, que se constituyó en la capital de Israel y que la tenemos cercana al mar Muerto. Luego tenemos Egipto, lo hemos marcado con la D. Asiria, la hemos marcado con una E. Asiria fue un pueblo que se enfrentó con Israel y que eventualmente pues atacó esta zona. Luego tenemos Babilonia, lo hemos marcado con la F. Más adelante Babilonia atacó también a Israel, capturó al pueblo de Israel y lo deportó. Luego tenemos G, Persia. Más adelante vino el imperio persa que dominó sobre los babilonios, los medos y los persas,
que ubicaron pues una zona geográfica bastante amplia.